La relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Esta es una serie de estudios tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia del pueblo de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a su nación. Probablemente alguien se pregunte qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo. La respuesta la da el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hoy tendremos el estudio número 14 de nuestro expositor bajo el tema El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Antes tenemos una historia muy interesante que queremos compartir que se encuentra precisamente en el libro de Oseas. Dios le pide a Oseas casarse con una prostituta y engendrar hijos con ella, y Oseas simplemente obedece. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonarán y se comportarán como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Pero luego ella vuelve a adulterar con otro y Dios le pide que la busque y la ame como él ha amado a su pueblo. Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Reflexionemos sobre esta historia. ¿Te casarías con una persona que se dedica a la prostitución? ¿Por qué? ¿Hay alguna base bíblica para fundamentar tu respuesta? Por otro lado, ¿estarías dispuesto a perdonar la infidelidad de tu pareja? ¿Por qué? Y por último, ¿en qué se asemeja o diferencia tu respuesta a la de Oseas en estas dos preguntas? Haz una pausa al video y luego que hayas contestado, proseguiremos con el mismo. Pensamiento central. Por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Es importante que reflexionemos que la oportunidad de restauración que Dios le puede brindar a aquel que se aleja tiene su fundamento en su gracia, en su amor. No es por mérito humano, no es simplemente porque nos hayamos arrepentido, sino que lo que mueve a Dios precisamente a perdonar y a restaurar es su amor. El texto que nos sirve de base para este estudio es el siguiente y se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 4, y el mismo está contenido dentro del texto a estudiar. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La lectura bíblica la encontrarás en Oseas capítulo 4, verso 6, capítulo 6, verso 1 al 3, capítulo 14, verso 1, verso 4 al 9.
Busca tu Biblia, si no tienes tu expositor, y considera los siguientes versículos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo 6, Dios anuncia 3 calamidades que estaban a punto de sobrevenir a la nación. Primero, destrucción. Segundo, expulsión de su posición privilegiada. Y tercero, el olvido de Dios. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., de manera que las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones que tenía Dios contra su pueblo. 1. Le faltó conocimiento de Dios. 2. Le faltó conocimiento porque intencionalmente lo rechazó. 3. Se olvidó de la ley de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Capítulo 6 comienza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que Dios dice al final del verso 15 del capítulo anterior. En su angustia me buscarán. Pero, ¿qué se entiende por volverse a Dios? Es el equivalente del arrepentimiento del cual se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse. La expresión que se usa es volverse a Dios. Esta es una manera muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. El hijo pródigo de la parábola del Señor demostró su arrepentimiento volviéndose a su padre. Dice el verso 1 del capítulo 14, vuélvete hoy, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La exhortación a regresar en este verso implica que el pueblo se encuentra alejado, pero la acción de la cual habla el profeta, utilizando el término vuelve, es una de las en la que la mente y el corazón se unen para caminar hacia el sitio donde se encuentra Dios. Implica, por lo tanto, determinación. ¿Qué determinación? La determinación de iniciar una marcha en la cual no habrá descanso hasta haber llegado al trono compasivo. La palabra que se traduce aquí pecado en el idioma hebreo significa tropiezo, que causa una caída dolorosa. Así se describe una de las experiencias que viene siendo el pecar, caer. Quien peca, cae. Quien peca, desciende. Quien peca, se aparta. Quien peca, queda atrás. Nadie se mantiene firme, ni asciende, ni se mantiene junto, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos cuando permite que el pecado en su vida. Este verso 1 encontramos una acusación drástica, porque por tu pecado has caído. De esta manera, Oseas responsabiliza a la nación por la condición en que se encuentra. ¿A quién culpar entonces? A nadie más que a ellos mismos. De nada sirve cuando no se reconoce haber pecado. Adán culpó a Eva y ella a la serpiente, pero de nada le valió. Una de las grandes enseñanzas de este libro y de este verso es que la necesidad que tiene el pecador de reconocer lo malo que ha hecho para poder recibir perdón. Si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber perdón. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia,
porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. En estos versos encontramos la promesa de bendición que Dios da para los que lo hagan. En primer lugar, sanar su rebelión. ¿Por qué sanar la rebelión? Porque esta es una enfermedad espiritual. Así la vio Isaías. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, versos 2 y 3. En segundo lugar, ser a Israel como el rocío. Esta figura es sumamente sugestiva. Israel es un país donde no llueve mucho. El campo depende mucho del rocío. Durante el día, el agua del Mediterráneo se evapora y en la noche se condensa, cayendo de una manera imperceptible. Nótese que Dios no promete ser como una lluvia torrencial, como un diluvio trayendo inundación. Esta figura es altamente significativa, ya que muchas veces deseamos que Dios se manifieste de una manera palpable y si no lo hace, así pensamos que no lo hizo. Pero obsérvese que la manifestación imperceptible de Dios como el rocío haría que su pueblo floreciese como el lirio, se extendiese como el Líbano, tuviera la gloria del olivo, perfumase como el Líbano, fuese vivificado como el trigo, floreciese como la vid y diera la fragancia como la del vino del Líbano. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En respuesta a esta bendición, el pueblo afirma y Dios también declara que el pueblo entonces volverá a conocerlo a Dios y el pueblo permanecerá en ese conocimiento de Dios. Esto nos lleva al versículo 8 del capítulo 14, donde entonces el pueblo reconoce su condición delante de Dios. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado fruto. Aquí encontramos la confesión que el pueblo va a hacer por causa de esas experiencias vividas. En su infinita paciencia, Dios promete restaurar una vez que su pueblo se haya arrepentido y como resultado de su intervención, el pueblo se apartaría de los ídolos. Es allí donde Efraín diría, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Estas palabras contienen dos elementos necesarios para la restauración espiritual y reconocimiento de haber hecho lo malo y la determinación de romper definitivamente y radicalmente con lo malo que se está haciendo. No puede haber restauración si no se reconoce el mal en que uno se encuentra para luego abandonarlo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Este versículo 9
es conocido como un postscriptum, esto es algo que se añade una vez terminado un documento, o sea, un suplemento adicional. Este versículo con el cual Oseas concluye viene siendo como la aplicación práctica de todo lo que ha venido diciendo. Equivale a la conclusión de un sermón en nuestros días, con su correspondiente invitación al altar para volver los votos al Señor. La primera parte del versículo contiene una pregunta en la cual se hace referencia al sabio y al prudente. El sabio es el que entiende y el prudente el que sabe. El verbo entender aquí significa saber discernir con toda claridad. Que quede todo bien claro. Uno de los problemas de muchos cristianos es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. En su lugar de entender y saber, prefieren sentir. Esto es, que no dejan que el Espíritu trate con sus conciencias y sus mentes, porque prefieren que lo haga con sus emociones. La importancia de ser sabios en el sentido de que uno entiende con claridad lo que Dios demanda de su vida y vive de acuerdo con ese conocimiento se evidencia en la Biblia por el uso extenso de las palabras sabio y sabiduría que encontraremos en algunos libros. La segunda parte de este versículo enfatiza dos asuntos que son prominentes en el libro de Proverbios: los caminos de Dios y la diferencia entre los justos y los rebeldes. ¿Cuál es la enseñanza de esta lección? Que la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustran el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué has aprendido sobre el amor de Dios? Según la lección, ¿qué acción divina evidencia su amor por ti? ¿Podrías mencionar una de las consecuencias que has experimentado por haber vivido o estar alejado de Dios? Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si esta es tu situación actual, ¿estás dispuesto a volverte a Dios? Si le sirves, ¿estás dispuesto a permanecer en Él? Te invitamos a reflexionar. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.